Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Queen of God. Mi nombre es Priscila Cherres. Hoy estamos en nuestra sección de Mujer a Mujer y hoy mi invitada es Lisbeth Franco Novelo. Ella es pastora asociada del Centro de Fe Sinaí, maestra del Instituto Bíblico Betel, presidenta de la sección Mérida Suroeste, y vamos a hablar sobre el tema mente inquebrantable. Bienvenida al canal, hermana. Hola, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme a participar en esta actividad. No, gracias a usted por aceptar, hermana. Vamos a hablar sobre mente inquebrantable. Yo creo que ahora en toda la situación que estamos viviendo, todo lo que vemos, todos los obstáculos que nos pasan, más como nosotros como mujeres, como que nos da el desánimo, a veces nos entra el desánimo y tenemos como que esa duda, ¿es malo para Dios o qué puedo hacer para controlar mi mente? Y lo primero que yo le quiero, ¿verdad?, preguntar es, ¿cómo podemos controlar nuestra mente, nuestros pensamientos para que estén enfocados en la voluntad de Dios? Como decía, ¿verdad? Nuestros planes podrían no ser como Dios tiene planeado para nosotros, ¿verdad? Valga la redundancia. Nosotros tenemos un plan, pero cuando Dios dice no, por ahí no es, nosotros tenemos que someternos a esa voluntad, aunque tal vez no era como nosotros lo planeamos, no es como nosotros lo imaginamos. ¿Cómo podemos controlar esa mente y enfocarlos a la voluntad de Dios, hermana? Bueno, hay un texto en Proverbios capítulo 23, versículo 7, que dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. La escritura nos muestra que en la manera en que nosotros pensamos es como nosotros vivimos, ¿no? Entonces, si yo pienso en las cosas del Señor, si yo medito en lo que dice el Señor, si para mí es importante lo que Dios dice, entonces mis pensamientos van a estar centrados o mis pensamientos van a estar sustentados por la palabra de Dios. Ahora, es importante también que entendamos, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 al 5, nos habla de que nosotros podemos llevar nuestros pensamientos cautivos o llevar nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. Eso quiere decir que yo puedo tomar decisiones, yo puedo tomar actitudes, acciones para que mis pensamientos estén enfocados en la persona correcta, en la palabra correcta, de tal manera que aunque en mi entorno, aunque las circunstancias parezcan muy malas, muy tristes, cuando yo centro mis pensamientos en la palabra de Dios, en la palabra de Cristo, entonces recibo la fortaleza y la capacidad para poder sobremontar en aquellos momentos de dificultad, en aquellos momentos de tristeza. No, qué interesante, ¿verdad? Porque aquí nos está diciendo que nosotros tenemos que leer aparte, ¿no? Conocer lo que dice la palabra, no solo ser oidores, sino igual lectores de la Biblia, hacedores de la Biblia. Yo creo que eso es igual importante. Y la Así siguiente, es. ¿verdad? Pregunta, hermana, y voy a cambiar un poquito el orden, es si es malo sentirnos así, de esa manera, frustradas, tristes, cuando tal vez las cosas no parecen ir bien, cuando las cosas nos están saliendo mal, ¿no? Tenemos error tras error, y, o hay alguna dificultad cuando perdemos a un ser querido, no lo sé, cuando algo está mal en nuestra vida, ¿verdad? Y que no vemos que la salida tal vez. ¿Es malo sentirnos mal, tristes, frustradas por eso? ¿O es normal? ¿Es cosa de las mujeres, de los seres humanos en sí? Sí, es normal. Cada ser humano atraviesa por diferentes etapas en su vida y es parte, en este caso de nosotras, de las mujeres, ¿verdad? La tristeza. Es cierto que hay mujeres que somos fuertes en carácter, pero eso no quiere decir que no atravesemos por momentos de tristeza o de dolor. Y de hecho, la definición, por ejemplo, de lo que es tristeza, dice que es una manifestación de una frustración o un sentimiento de pérdida. Es algo que afecta nuestro ánimo, es algo que nos hace sentir insatisfacción, indefensión y nos orienta a necesitar empatía, consuelo. Son momentos que en nuestra vida
pasamos, experimentamos y que incluso pueden ser breves o pueden ser prolongados, pero son momentos que están en nosotros, que afectan nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y tenemos, por ejemplo, en la Biblia varios ejemplos. No es tan fuera de lo normal, de lo común, o que digamos es pecado, porque si es cristiano, o si conoce a Cristo, o si lee la Biblia, o si ora, no le puede pasar eso. No, porque todos nosotros podemos experimentar en diferentes momentos de nuestra vida algún momento de dolor, de tristeza. Y tenemos, por ejemplo, la vida de Noemí. Noemí era una mujer que vivía en Belén, que tenía un esposo, que tenía 2 hijos, y que dada la situación de hambre que había en Belén, entonces ellos migran a Moab. Y llegan a Moab y empieza a trabajar su esposo, sus hijos, se casan sus hijos, y aparentemente todo estaba bien, todo era felicidad. Sin embargo, después de un tiempo muere su esposo, mueren sus hijos, y ella se queda sola con 2 nueras que no eran como ella, de la misma nacionalidad de ella, y entonces ella tiene que tomar una decisión ante su dolor, ante su tristeza. Ella decide regresar a su tierra y pues la historia dice que sus 2 nueras son llamadas, ella les insta a regresar con su familia para que puedan tener pues descendencia, porque ella ya era una mujer anciana y no tenía nada que darles. Sin embargo, su nuera Ruth dice, no, voy a ir contigo. Y la prueba de su depresión, de su tristeza, es que conoce y dice, miren, ahí está Noemí. Y Noemí dice, por favor, ya no me llamen Noemí, porque Noemí significa placentera, alguien que disfruta. Y entonces dice, no, ahora llámenme Mara, porque en amargura estoy. Estaba hablando de su condición, de su tristeza, del momento en que estaba viviendo. Y posteriormente vemos cuando Ruth se casa con vos, que ella tiene un hijo y Noemí prohija a este bebé, y entonces habla de su felicidad, de su alegría. Pasó por un momento de dolor, pasó por un momento de tristeza, por un momento de depresión, de amargura, pero con el paso del tiempo, con acercarse a Dios, con mirar que Dios seguía estando con ella, porque a lo mejor en el momento de tristeza y depresión ella no podía ver a Dios, se sentía abandonada, pero al ver que Dios redime a su familia, que Dios le da esa oportunidad, hay un cambio en su vida. Y eso no quiere decir que fuera una pecadora, sino que pasó por esta experiencia en su vida. No, qué excelente ejemplo. La vida de Noemí sí, es fue muy complicada, ¿verdad? Porque pierde a sus hijos también, casi pierde su casa, pierde todo, ¿no? Y dices, ay, esa mujer se va a sumergir en depresión, y no, al contrario, ¿verdad? Ella, conjunto con Ruth, ¿verdad? Hicieron muchas cosas y luego se terminaron con un futuro bueno, vamos a llamarle así. Sí, es muy, muy interesante, ¿verdad? La historia de Noemí y cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas, que a pesar de tener temporadas malas, viene la luz, ¿no? Después, pero yo creo que ahí ya entra ya el confiar en Dios, o me equivoco. Allá es cómo Claro, vivir la temporada. la clave es mantenernos firmes en el Señor a pesar de todas las circunstancias que puedan venir a nuestra vida. El problema es que como humanos somos dados a dejarlo todo. No, no se puede o no lo voy a lograr. O a mí me está yendo peor que a todos los demás. Es que yo de por sí soy fracasado desde que nací y eso es lo que hace que nuestro ánimo se vaya hasta el fondo. Por eso es necesario leer la Biblia, es necesario tomar la palabra porque nos va a producir consuelo, paz, aún en medio de la situación adversa o difícil que nosotros estemos viviendo. Y lo vemos claramente, personas como Pablo, que estaban en la cárcel, que fueron abandonados, incluso él lo dice, todos me abandonaron. Pero dice Filipenses capítulo 4, donde él invita a regocijarse en el Señor, a confiar en el Señor. No es que no estuviera triste, no es que no le doliera el abandono, porque claramente lo dice, todos me abandonaron, pero que su fortaleza, su esperanza, su ayuda venía del Dios al que nunca abandonó, del Dios al que nunca él
soltó. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, que en los momentos de tristeza, de dolor, de amargura, de angustia, Dios no nos va a abandonar, al contrario, va a estar cerca de nosotros para sostenernos, para socorrernos. La clave es que cuando yo esté pasando por esa situación, mis ojos no se muevan de nuestro Dios, del Señor, de la ayuda, del amparo. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Si yo pongo mi mirada en Él, a pesar de todo lo que haya a mi alrededor, seguramente que voy a poder salir adelante. Oh, sí, así es, hermana. Qué fuerte lo que me está diciendo. La verdad sí me llegó porque a veces cuando está todo, y como dije hace rato, dejamos todo. No, si Dios estuviera conmigo no estaría pasando eso. Y no, en realidad las circunstancias son las que te hacen confiar más a Dios para que veas que realmente tiene poder y que realmente es capaz de eliminar de tu vida ese pensamiento, ese sentimiento de tristeza, ¿no? Y la siguiente Así es. pregunta, ¿verdad? Es cómo podemos mantener una mentalidad fuerte a pesar de los obstáculos. Yo creo que lo que más difícil eh, es controlar nuestra mente, ¿no? A veces cuando las cosas están mal y llega de casualidad, no sé si es casualidad o no, ¿verdad? Llega alguien y te dice, ay, ¿por qué estás pasando por esto? Si te crees en Dios, con una simple palabra que te diga, te desanima o te dice, ay, ¿qué pasó? ¿Por qué me pone triste? Estás saliendo, pero te vuelve a hundir, ¿no? Estás confiando, pero a veces las palabras o tu mente, tu idea, te jalan otra vez a tu tristeza, a tu depresión. ¿Cómo podemos llevar cautiva nuestra mentalidad a lo que es bíblico, a lo que es de Dios, hermana? Yo, por experiencia propia, te puedo decir que en esos momentos muy difíciles de nuestra vida, cuando necesitamos ser fuertes, cuando necesitamos nosotros que nuestra mente esté centrada en Dios. Es realmente hacer lo que dice, por ejemplo, Colosenses capítulo 3, versículo 2, poner nuestra atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hace algunos años nosotros tuvimos una experiencia, mi hija mayor tuvo una enfermedad que el médico dijo que era incurable. Y yo recuerdo que los hermanos y las amistades que teníamos, ellos nos decían, ay, pero ¿cómo te pasa esto a ti? Pues no eres cristiana. ¿Cómo te pasa esto a ti? Pues no predicas del poder de Dios. Y recuerdo que lo que nos sostuvo durante 7 años, porque ella a los 5 años le detectaron esta enfermedad y a los 12 años el milagro se realizó en su vida. Nosotros siempre, mi esposo, yo, incluso ella, le decíamos, hija, Dios tiene poder, Dios va a obrar en ti. Nosotros no vamos a mirar las circunstancias, no vamos a mirar los momentos, vamos a mirar a Dios. Y eso nos ayudó a no conformarnos, como dice Pablo, a lo que el mundo, a lo que la gente, a lo que incluso los cristianos nos decían, sino mirábamos al Señor y creíamos que Él tenía la última palabra. Y cuando yo pongo mi mirada en el Señor y no en las circunstancias, entonces yo puedo caminar y llevar cautivo mis pensamientos a la obediencia de Cristo. Entonces tengo que poner mi mirada en las cosas de arriba. Pero también debo de ir renovando mi mente cada día. Como dice la escritura en Romanos, no nos conformemos a este siglo, sino debemos ser transformados cada día. Mi mente, al estar en relación con Dios, al tener una relación personal de comunión con Dios, cada día va siendo fortalecida. Mi fe se debe ir acrecentando. Los problemas, las luchas, las adversidades me deben hacer más fuerte, acercarme más a Dios. El Salmo 90:12 dice, enséñame a contar mis días de tal manera que traigan sabiduría a mi corazón, sabiduría a mi vida. Eso quiere decir que yo tengo que poner mi mirada en las cosas de arriba, incrementar mi relación con Él para que mi conocimiento de Él cada día sea más grande, más amplio. El problema es que no conocemos al Dios en el que creemos. Por eso es fácil que cualquiera nos engañe, que cualquiera nos lleve a otra doctrina, que cualquiera nos haga sentir miserables. Nos olvidamos de quién es el Dios en el que nosotros creemos. Y el apóstol Pedro dice en primera de Pedro 1:13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Hay que sacar la basura, hay que sacar todo lo que se viene a tratar de meter en nuestra mente para que nuestra fe sea debilitada. Si yo quiero estar firme, si yo quiero ser fortalecido, tengo que tomar la palabra, tengo que tener una relación personal con el Señor y tengo que echar toda aquella basura que el enemigo pretende meter a mi vida
para que entonces mi fe sea dañada y yo me encuentre en un estado de ánimo depresivo, triste, desanimado, encerrado, incluso en los días que estamos viviendo. Si nosotros nos centramos en las circunstancias y nos ponemos a ver el Facebook o el periódico o las noticias y vemos muertes y más muertes, y entonces decimos, Dios, ¿dónde estás? Dios sigue estando, Dios sigue teniendo el control. ¿Por qué no nos desesperamos? ¿Por qué no nos angustiamos en extremo? ¿Por qué no perdemos la fe? Porque mi mirada está en el Señor. Sé que todo lo que pase está en su voluntad. Y que si le toca partir a un amigo o un familiar o incluso a mí, es porque es el tiempo de irme con el Señor. Pero mientras no sea ese tiempo, aquí seguiremos y Él va a seguirnos guardando y sosteniendo. No olvidemos que nuestra meta no es quedarnos para siempre en esta tierra. Nuestra meta es celestial. Vamos a vivir con Él en el lugar que Él fue a preparar para nosotros. Entonces, si yo tomo el consejo de la palabra, si yo pongo mi mirada en las cosas de arriba, si yo dejo que la palabra transforme mi mente, mi corazón, aumente mi fe y ciño mis lomos y mi entendimiento, seguramente voy a poder mantenerme firme en cada situación que venga a mi vida. No que yo no llore, no que yo no pase situaciones, porque mentiríamos si dijéramos que el creyente no pasa por esas situaciones, sino a que a pesar de todo eso, dice Pablo, nos levantamos y estamos en pie. No qué fuerte, hermana, lo que nos está diciendo, porque nos lleva a pensar que tenemos que tener más comunión con Dios, orar, leer, estar ayunando, ¿verdad? Porque igual es súper importante eso para poder igual llevar cautivo nuestra mente, ¿verdad? Si nosotros renunciamos tal vez a la Así comida, es. nosotros podemos ser capaces de renunciar a cualquier cosa. Eh, y yo quiero preguntarle, ¿verdad? Sí, ese es nuestro mayor problema. Sí, así es. Y yo quiero preguntarle, ahora que estamos hablando de esto, yo creo que como mujeres, tal vez jóvenes que nos ven por aquí, ¿verdad? Se nos es difícil eso, ¿verdad? Ayunar, orar, leer la Biblia. ¿Cuál consejo le daría para empezar a cultivar en nosotras ese hábito de lectura, ese hábito de oración? ¿Cuál sería su consejo, hermana? Bueno, yo creo que la Biblia es la carta de Dios para nuestra vida. Cuando nosotros amamos a alguien, cuando alguien es nuestro mejor amigo, nuestro amigo, y nos llega un mensaje, a veces ya estás medio dormido y suena tu teléfono, ay, dices, ¿qué tal si es algo importante? Te medio levantas y vas y dices, voy a leer qué me dijo. O sea, ¿por qué lo haces? Porque quieres a la persona, porque te interesa a la persona, entonces haces un esfuerzo por ir a agarrar el teléfono, aunque estés medio dormido, como sea, y para contestar o para leer. Así es. Si a nosotros nos interesa, si nosotros amamos a Dios, si nuestro deseo es conocerle, si nuestro deseo es un día verlo cara a cara, entonces el anhelo de nuestro corazón va a ser conocerlo cada día más. ¿Y dónde lo puedo conocer cada día? En la palabra, porque Él me dejó esa carta para que yo pueda conocerlo, para que yo pueda saber qué quiere de mí, qué espera de mí. El problema es que nosotros lo tomamos como un libro antiguo, como algo que, ya me sé las historias. Y no debe ser así. Cada vez que nosotros leemos la palabra, por muy sencilla que sea, siempre va a traer algo a nuestra vida, porque la palabra misma dice que no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual Dios nos la dio. Entonces, si tú amas a Jesús, si tú amas a Dios, si quieres saber lo que Dios quiere para ti y lo que Dios no quiere para ti, entonces vas a leer la palabra. Yo sé que es difícil porque la disciplina es uno de los problemas más grandes que tenemos. Como mexicanos, como seres humanos, somos indisciplinados. La prueba es que cuando llegamos a la casa, aunque todo esté ordenado, dejamos una cosa acá, otra por allá, y ¡ay! Se quedó mi bulto en la sala y yo estoy en el cuarto. ¿Por qué? Porque esa es nuestra forma. Pero ahora tenemos que aprender que necesitamos conocer del Señor y que la única forma es leer la Biblia. Y hay que leerla de forma ordenada para que entonces vayamos entendiendo los mensajes claros que Dios tiene dejado para cada uno de nosotros. Lo mismo la oración. Orar es hablar con Dios. El problema es que a veces nosotros pensamos que nuestra oración tiene que ser exageradamente larga, con palabras muy
diferentes a las que estamos acostumbrados, o que alguien nos lo tiene que decir para que lo repitamos. No es así. Orar es hablar con Dios. Entonces yo puedo hablar con Dios en la mañana, en la tarde, en la noche, sentado, parado. Yo puedo estar en comunión con Él. Y orar, ¿qué va a hacer? Que yo conozca más al Señor, que yo vea a Dios obrar en mi vida, en mis necesidades, en mi familia. A veces estamos desesperados que alguien me escuche, pero ahí está el Señor. Tú puedes ir con Él y contarle y llorarle y Él va a mover su mano a tu favor. Como no lo conocemos, entonces por eso es que no practicamos estas doctrinas, estas habilidades o estos momentos, ¿no? De nuestra vida en la presencia del Señor. Tenemos nosotros que tener este cuidado y darnos cuenta del valor que tiene para acrecentar nuestra vida espiritual. Son disciplinas espirituales, lo mismo que el ayuno. A veces nosotros pensamos que ayunar hasta nos va a traer más beneficios, vamos a quedar flaquitos. Bueno, es una bendición, ¿verdad? Pero lo importante del ayuno es que saquemos el tiempo para orar. A lo mejor no va a ser muy extenso, voy a orar en la noche presentando mi ayuno a la hora que voy a dormir, a las 10, 11 de la noche. Y al amanecer, ore otro rato, en el tiempo en que voy a tomar mi desayuno, ore. Y luego en mediodía otra vez. Y se lo voy a entregar a la 1, pues cuando yo lo vaya a entregar, otra vez voy y presento mis peticiones. El ayuno no obliga a Dios a darme lo que yo necesito, pero al llegar delante de su presencia como una ofrenda agradable, Él puede hacer la misericordia de extender su mano, tomar mi necesidad y hacer grandes cosas en mi vida. Pero lo importante es un corazón dispuesto, necesitado, para que Él obre en nuestra vida. Amén. Y me hizo acordar, ¿verdad? Con lo que nos estaba diciendo con David, de la historia de David, ¿verdad? Que a pesar de que él tuvo errores, a pesar de que tuvo situaciones dolorosas cuando perdió a su hijo, ¿verdad? Cuando su hijo, otro hijo mató a su hijo, ¿verdad? Tuvo situaciones difíciles que podemos decir, wow, se pudo dar por vencido, pero cómo lo describe la palabra, ¿no? Era un hombre que tenía un corazón conforme al de Dios, ¿no? Pero vemos que Así David, es. ¿verdad? Era un hombre que ayunaba, era un hombre que clamaba, que ponía, ¿verdad?, su confianza en Dios. Y yo creo que es lo mismo, ¿verdad? Estar en comunión con Dios, disciplinarnos, como decía usted, que, de que tenemos que hacer, ¿verdad? Para estar más atentos a lo que es nuestras emociones, nuestros sentimientos, ponerlos en sus manos, a su mano, para que Él haga grandes cosas en nosotros, es súper importante. Y ya yo quiero, ¿verdad?, pasar a la siguiente pregunta, que es, ¿qué podemos hacer cuando nos sentimos frustrados, tristes, con obstáculos, cuando estamos ahí eh, tratando de salir de nuestro hoyo, ¿verdad? Del que estamos, pues, cuando vemos que ya nada es posible para nosotros? ¿Qué sigue, hermana? ¿Qué sigue? ¿Qué podemos hacer? Bueno, primero vamos a definir qué es frustración. Frustración es un sentimiento de tristeza, decepción y rabia ante la imposibilidad de satisfacer un deseo o una necesidad. Estar frustrado es una experiencia desgastante, tanto en lo emocional, mental y lo físico. Y es común entre las personas, sentimientos de frustración, ya que es un sentimiento profundo que genera desagrado y viene como resultado de expectativas insatisfechas. Puede haber frustración en la familia porque no estoy educando bien a mis hijos, puede haber frustración en la escuela porque por más que me esfuerzo no logro aprender, o en el matrimonio porque por más que me esfuerzo por ser una buena esposa y no hay una retribución, no hay un reconocimiento, entonces me siento frustrado. También puede ser en las finanzas, en las relaciones sociales, por más que trato de ser amiguero y todo, pues nada, nadie quiere ser mi amigo, nadie me habla, o incluso con uno mismo, ¿no? Porque es que yo quería hacer esto y no lo logré y no pude, o mira cómo está mi cabello, yo lo quería lacio y mira cómo lo tengo, mulish, tengo que echarle algo para que se me aplaste. O sea, siempre hay algo que puede traer insatisfacción o frustración en nuestra vida. Ahora, para mí, uno de los pasajes por excelencia es el de Lucas capítulo 22, versículo 44.
Y en ese capítulo 22 se nos habla del Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo iba a ser entregado, la Biblia dice que él fue a orar, tenía una tristeza, tenía una insatisfacción, tenía un momento difícil de dolor en su vida, algo que lo agobiaba, que le causaba mucho peso. Y entonces el remedio para salir de esta situación de dolor, de impotencia, de tristeza que él estaba viviendo, fue ir a orar. Y cuando él llegó al Getsemaní, llevó a sus compañeros para orar con ellos y les dijo, por favor, oren conmigo. Y él se fue un poquito más alejado para orar. Y oró, dice la escritura, y lloró. Y terminó de orar, regresó, vio a sus discípulos que se habían dormido y les habla, oiga, no pudieron orar conmigo. Y regresa a orar. Y una vez más, él vuelve a ponerse de rodillas. Eso quiere decir que a lo mejor no en la primera vez voy a recibir lo que yo necesito. Y él una vez más, una tercera vez fue a orar. Y después de esa tercera vez, entonces la escritura nos dice que él fue fortalecido y entonces se levantó para cumplir con la tarea que él tenía, que era dar su vida por cada uno de nosotros. O sea que cuando nosotros nos sintamos tristes, frustrados, desanimados, en un momento de depresión, de angustia, en una situación de enojo, ¿qué es lo que debo de hacer? Orar al Señor, ir al Señor y contarle a Él lo que siento, lo que me pasa, la angustia que yo siento, el momento de dolor que estoy viviendo, esperando que Él fortalezca mi vida. A lo mejor tengo que pasar por ese momento. A lo mejor tengo que pasar por ese dolor. Yo recuerdo cuando mi hija, yo oraba al Señor porque las visitas a los médicos eran semanales y mensuales y cada momento que íbamos era una tortura. Ella era pequeña y llegaban los médicos y le decían, a ver, párate, a ver, siéntate, mueve tus manos. Y ella ya no quería ir, me decía, mami, yo ya no quiero ir. Yo le decía, hija, tenemos que ir. Estamos orando al Señor. En el momento de Dios, Él nos va a ayudar. Pero teníamos que orar y orar y orar. Y recuerdo que decían todos con expectativa, ¿qué les ha dicho el Señor? ¿Y qué dice el Señor? Yo recuerdo que le decían, no me ha dicho nada. Yo sigo orando, sigo creyendo y sigo esperando. Y fueron 7 años. Pero en esos 7 años de espera, Dios nos enseñó muchas cosas. Aprendimos a conocer a Dios, aprendimos a ver a Dios. Yo recuerdo que le decía a mi hija, hija, Dios te ama, tú eres importante para Dios. Y en los momentos difíciles, cuando le tenían que hacer estudios muy dolorosos, recuerdo que yo la abrazaba y lloraba y decía, Señor, sostén a mi hija, fortalece a mi hija. Fueron momentos difíciles, pero la oración fue clave para que pudiéramos tener la victoria. Después de 7 años, el médico me dijo, aquí está tu milagro, porque cuando empezó todo el proceso, él me dijo, si tienes un Dios, encomiéndate, porque esto no hay cura. Y 7 años después, él mismo vino y me dijo, te encomendaste a un Dios poderoso, aquí está tu milagro. Dios es un Dios fiel, pero en esos momentos de dolor, de angustia, de desesperación, de aparente olvido, ¿qué es lo que nos sostuvo? La oración, la lectura de la palabra, el mirar que Dios seguía estando con nosotros, la fe, el que nosotros sabíamos que Dios estaba ahí, el que nosotros confiábamos en que Dios estaba ahí, pero tenían que reconocer delante de Él que yo era impotente, que yo no podía hacer nada, que por más que quisiera ayudar a mi hija, lo único que podía hacer era llorar con ella. Pero ahí estaba el Señor para sostenernos. Eso quiere decir que para que yo pueda ser fortalecida, que para que yo pueda en los momentos de frustración salir adelante, tengo que reconocer delante de Dios mi impotencia, mi debilidad, mi frustración, lo que yo siento. Tengo que analizar también por qué me está pasando esto. ¿Es algo que yo puedo solucionar? A lo mejor es porque
pues no duermo, todo el día estoy sentada viendo la televisión y oyendo música, y le digo, Dios mío, bueno, es que yo también tengo que analizar qué cosas tengo que corregir en mi vida, pero si yo estoy esforzándome, pero si yo lo estoy, y todavía me está pasando, tengo que confiar, tengo que cerrar mis ojos y mirar al Señor y decirle, Señor, tú sabes lo que pasa y tienes un propósito, ayúdame a esperar y ver el cumplimiento de tu propósito en mi vida. 7 años después entendimos, aprendimos como Job, aprendimos como José, que Dios tenía un propósito al final de toda esa prueba. Tenemos nosotros que aprender que la tristeza, la frustración, los momentos difíciles tienen algo que enseñarnos. Qué bonito, hermana. La verdad es que esperar en Dios creo que es lo más difícil para el ser humano, porque nuestros tiempos, ¿verdad? No son los tiempos de Dios. Para lo que nosotros se ve mucho, muy largo o tal vez imposible, para Dios lo puede hacer en un segundo o es posible para Él. Entonces igual lo que me llegó es que analicemos lo que estamos haciendo, en qué estamos invirtiendo nuestra vida, nuestro tiempo, por qué nos está sucediendo esto, si me estoy esforzando, si no me estoy esforzando. Yo creo que es muy importante y me lleva una gran enseñanza ahorita a usted. Le agradezco mucho de su tiempo, le agradezco que se haya tomado ese tiempo para estar con nosotros y me siento muy bendecida porque todas las palabras que ha dicho yo creo que van a ser de bendición para las mujeres, porque creo que eso nos afecta más a nosotros, lo emocional, la estabilidad de confiar en Dios, de tal vez invertir nuestro tiempo, nos cuesta como jóvenes, como adultos, creo que a todos nos cuesta. Y hoy le quiero agradecer, ¿verdad?, por sus palabras, por tomarse el tiempo. No sé si nos quiera decir algo, ya estamos al final de la entrevista, aunque me gustaría seguir platicando con usted, pero hemos llegado al final de la entrevista. No sé si nos quiera añadir algo. Sí, yo creo que todas nosotras tenemos las mismas oportunidades y que el amor de Dios es real para cada una de nosotras. Si en tu corazón hay una frustración, un sentimiento de tristeza, porque sientes que algo es injusto, porque a ti nada más te pasan estas cosas, debes acercarte al Señor y decirle, Señor, esta es mi realidad, así me siento. Por favor, ven a ayudarme a entender, ven a mostrarme el propósito por cual todo esto me está pasando y aumenta mi fe para creer en ti. Que como Job yo pueda decir al final, ahora mis ojos te ven. Que como José yo pueda decir, ahora entiendo que para preservación de vida me trajo el Señor aquí. Todas las cosas nos ayudan a bien. Quizá no en el momento en que están pasando, pero sí tienen un propósito de bendición para nuestra vida. Así es que cada mujer puede acercarse al Señor y obtener en el Señor todo lo que necesitemos. Confiemos en Él, creamos en Él y dejemos que Él haga su obra en nuestra vida. Amén, hermana. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Me siento muy bendecida, bendigo su vida, su familia, y que Dios la siga usando y siga bendiciendo la vida de las personas, hermana. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Dios la Muchas bendiga. gracias a ti. Y de ustedes, de verdad, me despido igual. Espero que les haya sido de bendición para su vida y no se les olvide dar like, compartir con sus amigos, suscribirse al canal y nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga.